in the desert and into the circumstances that seem to be so difficult. Hay varias razones por las que Dios nos introduce en el desierto. There are several reasons why the Lord allows us to go through the process. Pero primeramente es bueno definir qué es un desierto espiritual. The first thing is to identify what is a spiritual desert. El desierto espiritual es esa situación que nos llega de repente. The spiritual desert is the all of a sudden circumstance that reaches us. A negative circumstance A negative circumstance que nos llega de repente. That comes all of a sudden. Y muchas veces cuando todo iba bien en nuestra vida, en un momento en que estábamos tan felices, contentos, de repente empezamos a enfrentar algo bien difícil, alguna tragedia, alguna situación. It so happens that we're living a life where everything is beautiful and wonderful, and then all of a sudden things turn around and it's just catastrophic. El desierto espiritual puede ser un momento de divorcio. The spiritual desert could mean something like a divorce, rebeldía en los hijos, rebellion amongst your children, pérdida de trabajo, de empleo, a loss of your job. Yo no estoy hablando de circunstancia que nos pasa a todo el mundo en la vida, circunstancia negativa. I am not referring to all circumstances that are negative in one's life. Me refiero a circunstancias específicas. I refer myself to specific circumstances que son como una cadena de eventos negativos. That are like a chain of negative circumstances. Que decimos, todo me ha llegado junto. And we say to ourselves, everything has fallen upon us. Y a veces nos preguntamos por qué si he sido fiel a Dios. And we ask ourselves, if I have been faithful to the Lord, si soy una persona que practica el bien, and I am a person that practices being a good person, ¿por qué me llegan esas situaciones a mí? Why do these things come to me? Muchas veces hay personas que están en el desierto y suelen decir, eso es el diablo que me tiene aquí. Many times people say, these circumstances that have come upon my life is the devil. Pero no se dan cuenta, but they do not understand que a menudo no es el enemigo quien nos introduce en el desierto, que nunca es el enemigo quien nos introduce en el desierto. That it's never the enemy that introduces us to the desert. Los desiertos son temporadas preparadas por el Espíritu Santo. The desert is a season that is prepared by the Holy Spirit. Específicamente para revelarnos el plan de Dios para nuestra vida. To specifically reveal to us God's plan for our lives. Me imagino que muchos de ustedes dirán, todo lo que yo estoy viviendo, tanto que he reprendido al diablo y me doy cuenta de que no es Satanás, de que es Dios quien me ha introducido ahí. We surprise ourselves and we say, boy, it is not Satan that's doing this, but it's the Lord who is actually causing these things. Ahora se preguntarán, ¿dónde en la Biblia dice que los desiertos espirituales, los procesos espirituales son preparados por el Espíritu Santo? You might ask yourself, where in the Bible does it tell us and informs us that the spiritual deserts are actually from the Lord? Vámonos por un momentito al libro de Mateo, San Mateo, capítulo 4. Let us turn to the Bible, to Matthew chapter 4, verse 1. Verso 1. La Biblia dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. And the verse reads, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. ¿Por quién fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo? So, who led Jesus to the desert? He was led by the Holy Spirit to be tempted by the devil. A veces nosotros nos preguntamos entonces, ¿por qué vienen esos momentos y para qué el Espíritu Santo me introduce a mí en esa temporada tan dolorosa y difícil de mi vida? And so you ask yourself, why does the Holy Spirit
take me away from my comfort zone into this very difficult and painful circumstance to then introduce me. La respuesta la tenemos en el libro de Deuteronomio, The answer is found in the book of Deuteronomy, capítulo 8, chapter 8, verso 15 chapter 8, verse 15 to 16. al 16. Y dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. And the word reads as follows. He led you through the vast and dreadful desert, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of the hard rock. He gave you manna to eat in the desert, something your fathers had never manna to eat, have never known, to humble and to test you, so that in the end it might go well with you. Es muy interesante ver que el verso 16 tiene la respuesta de por qué Dios nos introduce en el desierto. Él dice para afligirnos. It is interesting to find the answer as to why the Lord takes us to the desert. We find it in verse 16. Dice afligiéndote y probándote. And it says, to test you and to end, to test you, Ajá. so that in the end it might go well with you. Para la postre hacerte bien. Los procesos no son para destruirte. Yo no sé en qué situación posiblemente te encuentres ahora. Yo no sé en qué situación posiblemente te encuentres ahora. I don't know what circumstances you find yourself in at this moment. Los procesos no son para destruirte. The processes are not to destroy you. Yo vine aquí a decirte que esta situación no es tu final. I'm here to tell you that this is not your final end. El Señor te está preparando, equipando The good Lord is preparing you and equipping you para recibir tu bendición. to receive your blessing. Ahora hay 5 razones Now there are 5 reasons por las que Dios permite why God permits que nosotros seamos procesados. that we are processed. A veces cuando estamos siendo procesados, Sometimes when we are being processed, pensamos que el Señor a veces es cruel, porque parece ser cruel. we sometimes think that God is often kind of cruel. Porque decimos, ¿por qué si yo oro tanto? And we ask ourselves, why if I pray so much, ¿Por qué si el Señor sabe lo que estoy viviendo, and I pray that God knows what I'm going through, no responde mi oración? He doesn't answer my prayers. En primer lugar, First of all, el Señor permite los procesos en nuestra vida God permits these processes in our lives para revelarse a nosotros. to reveal Himself to us. Dios no puede ser conocido, God, we cannot know God. tiene que ser revelado. We must have a revelation from Him. Tú no puedes comprar un libro y conocer a Dios. You can't buy a book and then say that you know God. Tú no puedes hablar con una persona para que esa persona te introduzca a Dios. You can't talk to someone so that that someone can then introduce you to the Lord. Dios tiene que ser revelado. God needs to be revealed Y to solo you. el Espíritu Santo nos puede revelar a Dios. And only through the Spirit can we know the Lord. ¿Por qué Dios permite el proceso entonces? So then, why does the Lord permit En the el process? proceso es cuando el Espíritu Santo The process is when the Holy Spirit empieza a silenciar
begins to silence toda voz exterior, all external voices, toda voz de la carne, all voices of the flesh, para él manifestar so he can manifest su plan his plan para nuestra vida. for our lives. Una gran pregunta que se harán. A big question you might ask yourself: ¿Por qué casi en todos los desiertos why is it that in almost all the deserts las finanzas escasean? there's always a lack of finances? Para que no puedas salir de tu casa This is so you can't leave your home a hacer otras cosas and do other y things puedas enfocarte and can focus on en el Dios de la finanza. the God of El finances. desierto no es para que fijes tu mirada en tu situación. The desert is not so that you can fix your eyes on your circumstances. Y no es para que fijes tu mirada en los problemas, And it's not to fix your eyes on your problems, sino en el que resuelve los problemas. but on He who solves your problems. ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia Where can we find in the Bible que el desierto that the desert es una temporada is a season para que Dios se revele a nosotros? so the Lord can reveal himself to us? Vámonos a la historia de Job. Let's go to the story of Job. Dice la palabra que Job era justo. The word says Job was a just man. No tenía nada, pecado. Cada vez que cometía pecado, él lo confesaba a Dios. Every time he sinned, he would confess it to the Lord. Sin embargo, dice la Biblia que le llegaron una cadena de eventos negativos. But as we can read in the Bible, Job suffered a series of very bad things that happened to him in his life. Y llegó un momento que cuando él estaba al final del proceso, And there came a time when he was at the end of his process. él le dijo al Señor, He told the Lord, Señor, de oídas te había oído. I have listened to you. I know you by ear. Oh, I know you by the sound of your voice, Mas ahora mis ojos te ven. but now I can see you. En otras palabras, In other words, Job había conocido a Dios toda su vida. Job has always known the Lord throughout his life. Dice la palabra que él era cristiano. The word tells us he was a Christian. Ahora, la gran pregunta es cómo era que si Job era cristiano, después del proceso es cuando él dice que él llegó a conocer a Dios. So it's interesting to find out why, if Job knew the Lord through his life, why is it that at the very end of his life practically, he then really gets to know the Lord? He was a Christian. Yes, he was a Christian. Pero en el medio del proceso But in the middle of the fue process cuando él entendió is when he finally understood que él había conocido a Dios. that he could really say that he knew the Lord. En los procesos no son para que entres en pánico. The processes are not designed for you to enter into Ni panic, para que te asustes. nor to be afraid. Es para que conozcas al Dios de lo imposible. It's so you can know the God of the impossible. La segunda razón The second reason por la que Dios nos introduce en el proceso that God introduces us to the process es para que descubramos nuestro potencial y Es- propósito. is so that we can discover our potential and our purpose. Ahora ustedes me preguntarán, And now you must be asking yourselves, ¿qué es el potencial? what is our potential? El potencial es la suma de talentos y habilidades. The potential is the sum of your Talents and abilities talents and abilities que no han sido explotados todavía. that have not been yet exploited. A veces hemos nacido en un hogar cristiano. Sometimes we have been born into a Christian family Tenemos mucho tiempo siendo cristianos, and we have had a long life of being a Christian, pero todavía no hemos descubierto nuestro potencial. but we have not yet discovered our full potential. La Biblia nos habla en el libro de Crónicas, The Bible speaks to en us. el libro de Primera de Samuel, The Bible speaks to us in the first of Samuel, capítulo 17, chapter 17,
que David había sido ungido por Dios. that David was anointed by God. Dios lo había seleccionado entre sus hermanos. God had selected David amongst his brothers. Pero a pesar de que él había sido elegido por Dios, But besides the fact that he had been chosen by the Lord, él seguía apacentando ovejas en el campo. he kept on herding the sheep in the fields, Porque él sabía que Dios lo había llamado, but he still knew that God had called upon him, pero desconocía su potencial. but he was unaware of his potential. Él creía que él había nacido solo para ser pastor de ovejas. He was born thinking that he was only going to be a very good shepherd. Pero sin embargo la palabra nos dice But the word tells us, que después de haber sido ungido, after he was anointed, él tuvo que enfrentar la prueba más grande de su vida, he had to face the biggest test of his life. que era enfrentar al gigante Goliat. And that was to face the giant of Goliath. En ese momento, dice la palabra, At that moment, the word says, cuando todo el mundo le decía a David que no enfrentara a aquel gigante, when everyone kept telling David, do not confront this giant, David entonces pensó y dijo, David then started thinking and said, cuando yo era pastor de ovejas, when I was a pastor of the sheep, cuando venía un león when a lion came o una bestia salvaje, or a wild beast, yo lo agarraba y lo mataba.